Hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están en esta noche? Gracias por conectarse. Primero, antes que nada, quisiera iniciar con una oración. Si me acompañan, gracias Dios por este momento que nos das de estar aquí reunidos, Señor, a través de este video, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que se han conectado en esta noche. Te pido, Señor, que los bendigas donde quiera que ellos estén. Y te pido, Señor, también que me uses a mí, que sean tus palabras, Señor, y no mis palabras, y no mis pensamientos, Señor. Te doy gracias porque tú eres fiel a nosotros y tú eres bueno para con nosotros, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche yo quiero hablar de Jesús, y siempre se trata de Jesús, ¿verdad? Pero esta noche yo quiero hablar de Jesús y la religión. Ese es el mensaje que yo traje el día de hoy, en esta noche. Y tal vez uno se pregunte, bueno, ¿qué tiene que ver Jesús con la religión, verdad? Pero la respuesta a esa pregunta es nada. Jesús no tiene nada que ver con la religión, porque Jesús no era un líder religioso. Él no vino a establecer una religión. Él no vino a imponer reglas sobre nosotros. Lo que Jesús vino a hacer es, Él vino a salvarnos. Él vino para que nosotros tengamos una relación con Dios libre y auténtica. Una relación libre y auténtica con Dios. Y yo no sé tú, pero yo nunca crecí en un hogar, en un ambiente religioso. Mis padres no me lo enseñaron a mí. Entonces yo no he experimentado lo que es vivir una vida atado a una religión o de un ambiente religioso. Yo sé que la mayoría de los jóvenes en nuestra iglesia tampoco han experimentado eso. Pero de lo que yo sé y lo que yo he leído, lo que yo he visto, la religión no es nada comparado a tener una relación libre y auténtica con Dios. Una relación libre y auténtica con Dios significa no fingida. No puedes fingir una relación auténtica con Dios. Y en el tiempo de Jesús, Él tuvo que enfrentarse a muchos hombres que ellos decían que amaban a Dios, pero sus relaciones con Dios eran fingidas, era nomás una apariencia de religiosidad que ellos tenían. Y si me acompañan a Juan capítulo 5, del verso 1 al 15, dice, Juan capítulo 5 dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar,
no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Cuando leo esto, nomás me pregunto que qué hubiera hecho yo si yo fuera ese hombre enfermo, paralítico. Imagínate tú si tú fueras atado a una camilla por 38 años, casi 40 años, casi 4 décadas, estando atado a una camilla en el suelo, lleno de polvo, de tierra y no sé qué más. Y que Jesús venga y al instante quedes sanado. ¿Qué dirías a la pregunta de los fariseos que por qué estás cargando tu camilla hoy sábado? Creo que después de no poder caminar, después de no poder correr por tantos años, los fariseos se interesaron más en respetar las reglas y cumplir con la tradición que reconocer que las grandezas que Jesús estaba haciendo en esos días, ¿verdad? Y déjame decirle, hermano, si tú tienes un corazón religioso, tampoco vas a poder reconocer las grandezas que Dios está haciendo en la vida, en tu vida y en la vida de otros. Va a pasar desapercibido las grandezas que Dios está haciendo. Y Jesús no quiere que tú tengas una religión. Jesús quiere que tú tengas una relación libre y auténtica con Él. Él no quiere que tengas una religión fría y sin relevancia. Porque la religión fue creada, fue diseñada por los hombres y ha existido por miles y miles de años. Y la religión representa un esfuerzo humano por querer llegar hasta donde está Dios, por querer alcanzar a Dios o querer llegar a ser como Dios. A través de reglas, rutinas, tradiciones. Pero si tú tienes una buena relación con Dios, date cuenta del esfuerzo que Dios hace por llegar hasta donde tú estás, hasta donde yo estoy. Ese es el mensaje de la salvación. Y Dios mandó a su Hijo para salvarnos, y esa es la gran diferencia entre Jesús y la religión. Jesús está para salvar las almas. La religión no puede salvar almas. Me gusta cómo Jesús lo describe en la parábola de la oveja perdida. En Mateo 18, del 12 en adelante, dice: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Aquí Jesús representa a este hombre que tenía 100 ovejas, el pastor que tenía 100 ovejas, y tú y yo representamos a la oveja perdida. Jesús dejó su trono en el cielo y Él vino para buscarnos, Él vino a salvarnos. Y como dije, esa es la gran diferencia entre Jesús y la religión. Jesús está para salvar las almas, la religión no puede salvar las almas. Porque la religión es fría y es irrelevante, no tiene nada de importancia la religión. Hechos capítulo 4, 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Quiere decir que no hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay una religión que pueda salvar tu alma. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso. Otra diferencia entre Jesús y la religión, y esto es muy importante, es que la religión te convierte en un empleado para Dios, pero Jesús abre la puerta para que tú seas el hijo o hija y Dios el Padre.
Parece que la religión siempre está obligando a la gente a hacer las cosas, ¿verdad? Pero Jesús nos inspira a hacer las cosas. Las obras y las buenas obras son como la base de las religiones, ¿verdad? Cada religión tiene su base, pero en general las obras y hacer cosas buenas, ser una buena persona es la base de las religiones. Siempre se trata de hacer buenas obras, de respetar las reglas, de cumplir con la rutina. Y la religión dice que tú tienes que trabajar por tu salvación. Tú tienes que trabajar por tu bendición. Pero mira lo que dice Isaías 64:6. Dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre nuestras obras, nuestras buenas obras van a ser, o actos de justicia, como dice, van a ser como trapos de inmundicia para Dios. No. Lo que justifica nuestras buenas obras para los que somos hijos de Dios es nuestra fe en Cristo Jesús. Los religiosos no enseñan esto, no ofrecen esto porque ellos no tienen una fe verdadera en Jesús como la que nosotros tenemos. La fe y las buenas obras, y debemos saber esto, que la fe y las buenas obras van de la mano. Leí una analogía acerca de la fe y las buenas obras y se me hizo interesante. Dice la analogía que la fe es como el sol y las buenas obras son como los rayos de luz y calor que produce el sol. Es decir, que las buenas obras son el resultado natural de una fe y una fe verdadera en Cristo Jesús. Aparte de Él, todo es en vano. No importa qué tanto tú hagas, si tú no tienes fe y no amas a Cristo Jesús, de nada te sirve eso. Santiago 2, verso 17 dice, así también la fe no tiene obras. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero más adelante, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, Santiago capítulo 2, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú no tienes fe en Jesús, si tú haces todo lo posible por agradar a Jesús con tus obras, pero no tienes fe en Él, o no amas a Jesús, o no tienes una buena relación con Jesús, todo eso es en vano. Lo que tú hagas no importa, eso no es importante, eso es en vano si tú no tienes una buena relación con Jesús. Y la religión no enseña eso, más bien se opone a eso. Y realmente la religión ciega a la gente. Yo me acuerdo que tenía un amigo que él no era de aquí, de los Estados Unidos, él vino de otro país y entonces no hablaba muy bien el inglés. Y me acuerdo que me platicaba en la escuela que le ha costado mucho para adaptarse al sistema académico de aquí de los Estados Unidos y me platicaba de su cultura, de su religión, de su familia y yo me acuerdo que él era un muchacho que se enojaba muy rápido por cualquier cosa. Su temperamento era muy corto. He was short-tempered. Y yo le hice la pregunta cuando él me estaba platicando, yo le hice la pregunta que si él iba a tener la garantía de estar en el paraíso con su Dios, si él hubiese caído muerto en ese momento. Y me di cuenta que se enojó con la pregunta, se molestó con la pregunta y me mira y me dice, no, yo no tengo la garantía de estar en el paraíso con mi Dios.
la única esperanza que yo tengo es que mis buenas obras tienen que sobrepasar mis errores, los errores que he cometido en mi vida. Aparte de eso, no tengo garantía de nada. Si tú hablas con un hindú y le haces la misma pregunta, un hindú que cree en la reencarnación te va a decir: yo no creo en un paraíso, yo creo que tengo que estar pagando por todos mis errores que he cometido en mi vida. El hindú va a creer que cuando él muere, él va a ser reencarnado en otra vida y en esa vida va a tener que pagar por los errores que él ha cometido en esta vida. Y así me doy cuenta que las religiones siempre se tratan de estar pagando y pagando y pagando con buenas obras. Y ellos no, si hubiesen creído que Jesús les ofrece perdón y salvación y gratis, sus vidas serían diferentes, ¿verdad? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención, su sangre, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es importante tener una relación con Jesús. Es importante no seguir con una religión, con una tradición nada más. Jesús es más que religión. Jesús es más que tradición. Jesús es real y Él hace cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y quiero que en esta noche, si tienes una relación pura, libre y auténtica con Dios, no dejes que se convierta en una religión fría y sin relevancia. Efesios 1:7 se los quiero leer otra vez. Es impactante este versículo. Dice Efesios 1:7: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. La religión no enseña gracia. Jesús está lleno de gracia. Está lleno de perdón, de salvación, misericordia para ti. Amén. ¿Por qué no me acompañan a hacer una oración para ya terminar? Padre Santo, te damos gracias por esta noche que nos das, Señor, para estar aquí. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir creciendo en nuestra relación contigo, Señor. Que nuestra relación contigo no se convierta en una religión nada más, Señor, porque tú no quieres que tengamos una religión. Tú quieres que tengamos una relación contigo para seguir adelante, Señor, y seguir haciendo el trabajo que tú quieras que nosotros hagamos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, crecer más y más. Y te pido por cada uno de los que están mirando este video, Señor, donde quiera que ellos estén, que los bendiga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.